Hola a todos, vamos a empezar. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión informativa del Máster Online en Ilustración, Técnicas y Aplicaciones. Hoy tenemos con nosotros a uno de los codirectores del máster, David Acevedo, que junto a su compañera Ana Miracle lideran este Máster Online en Ilustración, Técnicas y Aplicaciones y su propio estudio, DAC Estudio, ubicado en Barcelona. Ambos forman un dúo creativo especializado en ilustración y dirección de arte, focalizado sobre todo en crear historias visuales para el sector editorial y publicitario. Hoy David nos explicará todo acerca del máster, qué vamos a aprender, los objetivos, metodología de aprendizaje, el programa del máster y además también podréis ir viendo a lo largo de la presentación tanto sus proyectos profesionales como los de algunos de los profesores que también colaboran en este máster. Estamos ya por empezar la primera edición del máster, tenemos muchas ganas y tendrá inicio este mayo, con lo cual ya queda muy poquito. Y antes de empezar, me gustaría explicaros muy brevemente, para quien no nos conozca aún, quiénes somos. Bien, la Basat somos una escuela online especializada en diseño, fotografía y creatividad. ¿Cómo nos describimos? Pues en tres conceptos muy básicos, que son, el primero de todo es profesionalidad. ¿Por qué? Porque todos nuestros profesores y profesoras son profesionales en activo que trabajan en el sector, como David, que tenemos hoy aquí con nosotros, es decir, una persona que está en contacto directo con la profesión. Otro concepto que nos define muy bien es la práctica. En la Basat no hay exámenes, solo hay proyectos prácticos, proyectos que al finalizar el máster puedan formar parte de vuestro portfolio profesional perfectamente, y qué mejor manera de salir al mundo laboral que con esta carta de presentación. Y finalmente, el tercer concepto que define la Basat es la proximidad. Sabemos perfectamente que hay la barrera de la distancia y queremos estar lo más cerca posible de todos vosotros. Por eso siempre vas a encontrar a alguien que te pueda ayudar desde el departamento de asesoramiento y admisiones, que son las chicas que te dan toda la información antes de entrar al máster, hasta el departamento académico, que será vuestro enlace directo con la escuela una vez ya estéis matriculados, y son las personas que os ayudarán en el campus, con las entregas, con cualquier duda e imprevisto que pueda llegar a surgir. Podéis acudir a cualquiera de nosotras y estaremos más que encantadas de poder ayudaros. Y ya para acabar, comentaros que la Basat es más que una escuela y estamos iniciando un nuevo proyecto que es Vidas Creativas, una serie de entrevistas a profesionales del sector creadas con el propósito de fortalecer vuestras trayectorias profesionales. Y por supuesto os invitamos a ver los episodios en nuestro canal de YouTube o escucharlos también por Spotify. Y bueno, como os he adelantado antes, este máster online en ilustración, técnicas y aplicaciones empieza en mayo de 2023. Queda muy poquito, así que si queréis saber más información sobre el máster o incluso llegarnos a enviar vuestro portfolio para poder evaluarlo, os facilitamos aquí también nuestros datos de contacto, email, teléfono, y también comentar que somos muy activos en redes sociales como en Instagram. Así que si os apetece no perderos nada sobre el diseño y la ilustración, seguidnos. Bien, y después de esta pequeña introducción, comentaros un poquito la estructura de esta sesión informativa. Primero David os presentará el máster y posteriormente dejaremos unos minutos para que podáis hacerle preguntas directamente y resolver vuestras dudas. Yo os animo en este momento a que encendáis la cámara y el micro, porque al final pues será la metodología que emplearemos en las clases online, pero si preferís, en cualquier momento también podéis hacer la pregunta por el chat que tenéis a vuestra derecha. Si durante la presentación os surge también esta pregunta, en cualquier momento la escribís también y más tarde, al acabar, la recuperaremos y resolveremos. Y ahora sí, os dejo con David para que os explique con más detalle en qué consiste este máster online en ilustración, técnicas y aplicaciones. Hola, Paula, Hola, ¿qué tal? muy bien. Voy a dejar de compartir. A ver. Ah, vale, ya compartes tú. Espera. Sí. Vale, muchas gracias, Paula, por la presentación. Así que empezamos, ¿vale? Bueno, hola a todos y todas. Pues es un poco, la sesión de hoy es como decía Paula, os presentaré un poquitín de nuestro trabajo en el estudio y luego entraremos ya en materia del máster para explicaros cómo funciona el máster y cómo lo tenemos diseñado. Y nada, que si tenéis preguntas, pues lo que decía Paula, o la escribís en el chat o lo hablamos al final, ¿vale?
Pues venga, vamos a ello. Os comparto pantalla. Esto está aquí. Compartir. Vale, ¿veis pantalla todos? Sí, se ve, se ve. Perfecto. Pues venga, vamos a ello. Vale. Pues como decía Paula, nosotros somos, bueno, Ana, que hoy no ha podido venir, y yo, que somos del estudio DAC, que tenemos ubicado en Barcelona, y somos un estudio, bueno, un dúo creativo especializado en ilustración para todo tipo de soportes, y creemos eso, enfocamos el trabajo siempre pensando que desde la ilustración podemos llegar a cualquier tipo de proyecto o solución creativa o para explicar cualquier tipo de historia. Como podéis ver, os he puesto algunos de nuestros clientes. Trabajamos muchísimo para Kiat a nivel nacional, pero también y sobre todo a nivel internacional, tanto para periódicos, revistas, como prensa, piezas de animación. O sea, hacemos un poco de todo, un poco también por el discurso que os decía, ¿no? De intentar afrontar desde la ilustración cualquier tipo de proyecto. ¿Vale? Os he traído un pequeño vídeo resumen de nuestro trabajo a modo de reel y que así de una manera rápida podéis echar un vistazo rápido a nuestro trabajo. Os lo pongo, espero que se vea bien. Vale, pues hasta aquí el repaso. Como habréis visto, pues eso, tenemos un lenguaje propio muy definido, una manera de entender la ilustración muy concreta. Trabajamos muy digitalmente, pero con con un proceso muy manual. Todas las piezas tienen todo ese proceso manual, aunque utilicemos herramientas digitales, y eso, y no nos paramos o sea, en cualquier técnica. Básicamente utilizamos casi siempre pues, Adobe Photoshop, pero también nos metemos en temas de 3D, en animación, en objeto, en espacios, o sea, en lo que haga falta para llegar a todos esos proyectos. Vale, ya empezamos a entrar un poco en materia del tema del máster. Yo quería empezar por el principio de todo, el tema de ilustrar y qué es ilustrar y cómo entendemos nosotros la ilustración, porque así es un poco la filosofía del máster. Y bueno, nos vamos a la definición que nos da la Real Academia Española sobre ilustrar, y la Real Academia Española nos dice que es adornar un impreso con láminas o grabados alusivos al texto. Esta para nosotros es una definición muy poco concreta y muy genérica, y nos gusta más otro tipo de definiciones que os comentaré ahora, pero antes pasando por eso, ¿no? Que la ilustración, el primer registro ilustrado es del 1540 a.C., el libro de los muertos de los egipcios, y la ilustración ha perdurado hasta el día de hoy, ¿no? El ejemplo de los emojis, que es un modo de ilustración que nos ayuda a comunicar emociones, ¿no? Entonces, lo que os decía de la definición, a nosotros nos gusta más esta definición, que es de Juan Martínez Moro, que habla que la ilustración es la acción y el efecto de ilustrarse, instruir, proporcionar cultura a otro o proporcionar a otro conocimientos o información, como por el diseño, el dibujo, la fotografía que acompaña un texto o un artículo. Y para detallar un poco más cuál es esta filosofía también del máster, pues eso, Juan Martínez Moro diferencia la ilustración de la imitación, ya que ilustrar significa un paso más allá, ya que se trata de dotar de un significado oculto tanto los registros tomados de la realidad como las elaboraciones más abstractas del pensamiento. Así pues, resulta de lo más acertada la definición de Javier Jaén, que esta es más clara, ¿no?
Los ilustradores traducimos conceptos en imágenes. Por ejemplo, cuando hacemos la portada de un disco no ponemos necesariamente una foto del piano, la guitarra y los demás instrumentos, sino lo que intentamos es representar gráficamente el universo que nos transporta ese sonido, ¿vale? Y por tanto llegamos a este punto clave que pues ilustrar no es igual a dibujar, no siempre es dibujar, ¿no? Es para ya romper el primer muro que muchos venimos en la cabeza, que ilustrar siempre pasa por el dibujo, ¿no? Como herramienta. El ilustrador toma muchísimas herramientas para poder expresar sus ilustraciones y para definir los conceptos que nos traslada o un texto o una idea propia, ¿vale? Entonces, en el máster va muy encaminado en este camino, ¿no? No es un máster académico, sí que pasaremos por técnicas y por metodologías, pero no desde una perspectiva académica, sino más desde una perspectiva más profesional e incluso más experimental, ¿vale? El proceso, pues pasaremos, ¿cómo llegaremos a todos esos conocimientos? Pasaremos por el proceso típico que pasamos todos los ilustradores e ilustradoras, ¿no? Pues partiendo de la narración, de crear, de pensar, de documentar, conceptualizar, comunicar, compartir, animar y muchísimas más que iremos aprendiendo durante el máster. Entonces os he traído un pequeño decálogo de los objetivos que tenemos en el máster, ya para sentar bases también, para saber a dónde queremos llegar. Y básicamente son esto, ¿no? Tenemos estos 5 puntos, ¿no? Primero las bases, profundizar en los fundamentos, técnicas y herramientas propias de la ilustración actual. Técnicas y campos, pues profundizar en los diferentes campos y técnicas, es lo que os decía, vamos a tener materias donde aprenderemos herramientas y técnicas y distintas técnicas, tanto analógicas como digitales, pero siempre desde el proyecto y desde la experimentación y desde la aplicación y mezclando técnicas distintas para llegar a esos procesos, ¿vale? Luego, recursos y herramientas. Conocer los recursos y las herramientas necesarias para afrontar un proyecto de ilustración desde la conceptualización a la materialización de la obra. Aquí también aprovecho para eso, ¿no? En el máster vamos a poner mucho foco en la conceptualización, que es donde creemos que está la base del trabajo del ilustrador, y luego la parte técnica y luego cómo resolverlo a nivel técnico y formal. Luego pararemos también y pondremos atención en el sector profesional, en establecer relaciones con profesionales del sector de la ilustración en activo y no olvidarnos de las oportunidades profesionales. Explorar oportunidades profesionales que ofrece el sector de la ilustración y prepararse para introducirse en el mercado. Ahora lo veremos más detalladamente, pero también creemos que es muy importante poner ese foco tanto en aspectos como más legales de derechos de autor, tener conocimiento de ellos, cómo de preparar un buen portfolio y cómo llegar a posibles clientes para que cuando salgamos del máster tengamos posibilidades de trabajar profesionalmente. Vale, el perfil del alumnado que buscamos en el máster, pues bueno, lo tenemos aquí, ¿no? Pues eso, el máster online de ilustración profesional es un programa general y de iniciación y está pensado para profesionales y graduados en estudios del ámbito de la comunicación visual y personas interesadas en este campo que desean enfocar la carrera hacia la ilustración. O sea, buscamos perfiles que sí que vengáis de carreras o de estudios relacionados con lo visual, lo plástico, pero no necesariamente que vengáis de ilustración, ¿vale? Lo tomamos de una manera mucho más genérica y más a modo de introduciros en el campo de la ilustración, ¿vale? No es necesaria titulación universitaria previa para acceder al máster y para valorar la solicitud del máster necesitamos conocer vuestro perfil a través de un currículum y un portfolio, ¿vale? Y nosotros haremos la revisión de todos los candidatos y veremos si encaja bien el máster para vosotros. Vale, requisitos. Aunque durante el programa se impartirán varios talleres de fundamentos del dibujo y herramientas digitales y analógicas, se recomienda que vengáis con una base de dibujo. No hace falta que sea ni muy académica ni muy profesional, pero sí una base que os sintáis cómodos dibujando y conceptualizando ideas,
¿vale? Y luego también es importante el paquete Adobe, porque en muchas de las clases técnicas vamos a poner atención en las herramientas como Photoshop, Illustrator y alguna más. Vale, vamos al programa del máster. El máster lo tenemos dividido en 5 módulos, ¿vale? El primer módulo, que es el más cortito de todos, vamos a hacer primero una sesión informativa de introducción al máster, donde vamos a introducir todos esos conceptos, y luego ya entramos ya en materia con la asignatura de introducción a la ilustración y fundamentos de la imagen, ¿vale? Que será como hablaremos sobre todo de narración visual, de comunicación visual, de cómo funcionan las imágenes, cómo tratamos esas imágenes para contar cosas y qué funcionamiento tiene la propia gramática visual para poder explicar tanto relatos como ideas abstractas, ¿vale? Entramos en el módulo 2, el de técnicas. Haremos una primera clase de dibujo y narrativa. Es una clase donde lo que vamos a entrar mucho es a liberaros de esa tensión delante de la hoja en blanco, de la presión del dibujo e incluso de muchos clichés que tenemos todos metidos en la cabeza de lo que es dibujar bien y que no es dibujar, que es dibujar mal. Y sobre todo intentar sacar de cada uno vuestra propia expresión con el dibujo para llegar a poder representar cualquier tipo de idea o incluso de datos tomados de la realidad. La segunda asignatura será técnicas y campos de la ilustración, que aquí vamos a hacer un repaso a nivel muy general de qué campos hay en la ilustración y después qué técnicas y cómo las técnicas se utilizan para según qué campos y ver esa relación entre técnica y campos de la ilustración, para ya poder entrar en materia en las dos siguientes asignaturas, que veréis que es la misma asignatura dividida en dos partes, desde herramientas digitales y analógicas 1 y herramientas digitales, analógicas y digitales 2. ¿Vale? Aquí sí que entraremos ya en materia un poco más técnica y más práctica. Una está enfocada, las dos van a ser técnicas mixtas, porque pensamos que es una buena manera de aprender dos técnicas, o sea, varias técnicas a la vez, ya sean analógicas o digitales, y también aprender a combinarlas, ¿vale? Que es lo que hacemos normalmente en trabajo profesional, ¿vale? Y ya acabamos este módulo con un taller de técnicas en gráficas en movimiento. Cada vez más nos piden a los ilustradores que nuestras ilustraciones sean animadas, ya que casi todas las, tanto cabeceras de diarios, de revistas, incluso para productos publicitarios, incluso para editoriales en el mundo del libro, nos piden cada vez más animación, ya que la herramienta se ha popularizado mucho y vivimos en un mundo muy audiovisual, pues vamos a tener un taller donde vamos a sentar bases de animación para proyectos de ilustración. En el módulo 3 vamos a campos de la ilustración y este es el módulo, podríamos decir, más de proyectos. Ya hemos aprendido los fundamentos, hemos aprendido el tema de las técnicas y aquí ya vamos a entrar en proyectos ya dentro de los campos, ¿no?, de la ilustración. La primera asignatura va a ser cartelismo y campañas, que como veis estará más basado en un entorno más publicitario, por así decirlo. La segunda es prensa y revistas, que nos vamos a enfocar en este sector, más de actualidad, de artículos, de reportajes y cómo la ilustración puede desenvolverse en este campo. La tercera asignatura será cómic y ilustración secuencial, cómo contar historias con narración secuencial y cómo funciona la narración secuencial para contar historias. La cuarta asignatura será álbum ilustrado y autoedición. Aquí nos gustó combinar esta parte más del álbum ilustrado, tal y como conocemos, pensado en el mundo profesional para editoriales, pero sin olvidarnos de la autoedición, que es un buen campo también de autopublicarse y conocer también un poco esas herramientas de impresión que nos pueden ayudar a la autoedición. Y ya la última asignatura de este módulo 3 es ilustración aplicada al objeto y al espacio.
la ilustración no siempre se queda sobre el papel, va, más hoy en día, va mucho más allá, y pues también veremos cómo podemos generar ilustraciones a partir de objetos, o cómo pasar ilustración a objetos, o cómo invadir espacios e interactuar con esos espacios con la ilustración. Vale, ya vamos acabando, entramos ya en el módulo 4, que el módulo 4 ya veréis que, bueno, es encargos y producción gráfica, ya estamos en el último paso incluso dentro de un proyecto, este también sería el último paso, ¿no?, de un proyecto profesional, que es cuando ya llegamos a la producción de las piezas, ya sea en imprenta o en cualquier tipo de producción, y también al tema del mercado laboral, ¿vale? Y en este módulo tenemos estas 4 asignaturas, que como veréis son 3 masterclass y un taller. Y la primera es una masterclass en procesos gráficos, en ilustración y producción, que vamos a tener un impresor, y aquí vamos a hablar sobre todo, pues eso, de papeles, tipos de impresiones, encuadernados, engomados, etc. De todas las técnicas de producción de lo que puede ser un libro, una revista o cualquier tipo de soporte para nuestras ilustraciones. Luego tendremos un taller de portfolio profesional, cómo vamos a generar nuestro portfolio. Ya tendremos los trabajos que ya tengáis, más todos los trabajos del máster. Tendremos suficiente material para armar un buen portfolio, y en este taller sobre todo aprenderemos cómo se tiene que formalizar este portfolio o estos portfolios, ¿no?, porque normalmente son más de uno. Y pues qué piezas tienen que estar en el portfolio, cuáles no, cómo nos presentamos delante de los clientes, bueno, todos esos aspectos más comerciales, por así decirlo. Luego tendremos una masterclass de introducción al mercado laboral. Si una vez tengamos ya ese portfolio armado, pues cómo vamos a mover ese portfolio, ¿no? Vamos a hablar de representantes internacionales que puedan representar nuestro trabajo, vamos a hablar de cómo conseguir clientes, cómo llegamos a los clientes, cómo funciona el mundo de la prensa y de las revistas a nivel profesional o el publicitario, qué diferencias hay en cada uno de esos campos, y pues eso, un repaso de cómo introducirnos en este mercado. Y ya acabamos con la última masterclass, que es de derechos de autor. Pues eso, es una parte fundamental de nuestro trabajo, porque el ilustrador lo que vende son derechos de reproducción. No siempre vendemos obra final, lo que casi siempre vendemos son derechos de reproducción, y necesitamos saber cómo funcionan las leyes que nos protegen y que van al final definir nuestros contratos con nuestros clientes. Y el módulo 5, que ya es el último, que es el proyecto final de máster, ¿vale? Vale, ahora ya un poquito más detallado y básicamente para presentar todos los profesores que tenemos en el máster, que como decía antes Paula, son todos profesionales en activo. Estamos súper contentos porque todos los profesores que tenemos son súper buenos, ya lo veréis, son profesionales de primer nivel y son muy buenos profesores, ¿vale? La primera profesora que vamos a tener, que es la de Introducción a la Ilustración y Fundamentos de la Imagen, es Nadia Hafid, que supongo que algunos conoceréis. Ella en estos últimos años se ha hecho muy conocida por el mundo del cómic, ha sacado un par de títulos muy, muy potentes, empezó en la autoedición y eso. Y básicamente ella en su asignatura nos introducirá en la ilustración como medio para narrar y comunicar con imágenes, como en los principales fundamentos de este lenguaje visual, ¿vale? Luego pasamos módulo 2. Bueno, aquí habréis visto que falta una asignatura que es la que damos Ana y yo en el primer módulo, pero es simplemente una introducción al máster, ¿vale? Luego ya entramos en el módulo 2, que vamos a hacer dibujo y narrativa con Carlota Juncosa, asignatura que propone la exploración del pensamiento visual y en el proceso de creación de imágenes a través de ejercicios en los que las acciones de pensar, dibujar y construir se suceden continuamente, y se presentará una gama de metodologías y técnicas para hacer posible que las ideas se conviertan en narrativa, ¿vale? Luego pasaremos en el módulo 2 a técnicas y campos de la ilustración, que nos dará la clase Sandra Hernández, que de hecho es compañera de estudio nuestra.
una ilustradora también que lleva varios libros editados y tiene una trayectoria muy importante, y nos dará esta asignatura que os decía antes, que nos repasará pues, tanto a nivel técnico y a nivel de campos de ilustración, pues eso, o sea, dónde se sitúan los autores y de qué manera funcionan, interactúan tanto con los campos como con las técnicas y qué técnicas usan en cada campo. ¿Vale? Luego entramos ya en herramientas, ¿vale? Que es lo que os comentaba, que está dividida en dos y que vamos a mezclar mucho analógico y digital, ¿vale? Y durante ese proceso iremos aprendiendo las herramientas. La primera que vais a tener en la asignatura es Ina Iristova, también es una ilustradora afincada en México y pues eso, de larga experiencia, y veréis que su trabajo funciona mucho a ese nivel, de mezclar lo analógico y lo digital. No sabría si sus piezas son digitales o analógicas, porque es una experta en este campo. Y ella nos enseñará pues eso, las bases de las herramientas digitales y cómo combinarlas con esas analógicas. Luego, en las herramientas digitales y analógicas 2 nos la dará Pau Masiques, que aquí pondremos un foco un poco más específico. Pau también vive en México, tiene una larga trayectoria como ilustrador, pero su obsesión es el grabado, y él nos va a explicar muy bien cómo esas técnicas del grabado se pueden fusionar con lo digital y cómo podemos generar imágenes con aspecto de grabado o con la misma con el mismo pensamiento o funcionamiento del grabado, tanto la separación de colores, las texturas y demás, lo podemos llegar a ese tipo de acabados también desde lo digital. ¿Vale? ¿Qué más? Así. Y luego entramos al taller de técnicas gráficas de movimiento, que nos lo va a dar Odón Marí. Son una pareja que trabajan aquí en el Pirineo catalán. Y ellos dos trabajan en el mundo del motion graphics y de la animación, y nos darán esas bases de animación para poder animar nuestras ilustraciones. Os he traído un pequeño reel de su trabajo, así que si os parece bien lo vemos. A ver si funciona. Vale. Para esta asignatura, como os decía antes, lo del paquete Adobe, es importante que tengáis el paquete Adobe para porque van a dar la asignatura a nivel técnico con After Effects. ¿Vale? Vale, entramos en el módulo 3, que ya entramos en campos, que es lo que os decía, entramos en proyectos ya, ¿vale? Muy destinados a cada uno de esos campos. La primera nos la dará Dani Rabaza, que nos dará cartelismo y campañas, y es lo que os contaba antes. O sea, vamos a enfocar mucho la tipología de trabajo, sobre todo a proyectos muy publicitarios, sobre todo, muy desde el cartelismo y las campañas, tal y como el nombre indica. ¿Vale? Dani Rabaza es diseñador, tiene el estudio Munster y tiene una larga experiencia, como podréis ver en su portfolio, tanto en campañas, en cartelismo, sobre todo en cartelismo, pero también en el mundo editorial, portadas y demás. Vale, la siguiente asignatura será prensa y revistas, que os la daré yo, y entraremos en el mundo, pues eso, de la prensa, de los reportajes, de los artículos de opinión, revistas, portadas de revistas, en todo ese mundo editorial.
¿vale? Ahí, pues básicamente lo que haremos sobre todo es aprender a leer bien los artículos, sacar cuáles son las claves de los artículos, cómo conceptualizar esas ideas, que no siempre son sencillas, porque muchas veces son ideas muy complejas, y cómo sacar imágenes potentes que nos lleven por otros caminos y abran puertas a otras lecturas del propio artículo, ¿vale? Luego seguiremos en el módulo 3 con cómic e ilustración secuencial. Tenemos la suerte que nos va a dar la clase Carla Berrocal, que lleva una larga trayectoria en el mundo del cómic, con muchos títulos publicados, y es toda una experta en este campo de la ilustración. Vale, luego seguiremos en álbum ilustrado y autoedición, que nos lo dará Clara Iris, ¿vale? Y lo que os decía antes, vamos a centrar aquí el foco en el mundo editorial del libro, ¿no? De cómo funciona el libro, tanto como objeto como su contenido, cómo narrar historias, y no nos olvidamos de la autoedición, que también creemos que es interesante para vosotros y vosotras, de cómo podemos autopublicarnos nuestras primeras piezas. Vale, la siguiente asignatura va a ser ilustración aplicada al objeto del espacio. Aquí aún no tenemos profesor, que estará en estos días, lo acabamos de confirmar, ya tenemos a uno bastante apalabrado. Y pues hablaremos de eso, ¿no? Cómo la ilustración sale del papel y va a otros campos, como puede ser el espacio, tanto para generar una imagen o como para invadir ese espacio con nuestras imágenes, y también cómo utilizar el objeto también para ilustrar o para apoderarse de él con ilustración. Ya entramos en el módulo 4, que vamos a encargos y a producción gráfica, que es lo que os decía, que este módulo es muy de masterclass, menos un taller, que serán como pequeñas charlas que nos van a dar todo ese contenido que necesitamos. Y la primera masterclass nos la va a dar Pedro de Nova Era, que es una imprenta muy reconocida aquí en Barcelona. De hecho, la mayor parte de libros de arte con una impresión de muchísima calidad normalmente pasan por las manos de Nova Era. Y él nos va a explicar pues eso, todos los secretos de la producción una vez hemos acabado nuestras ilustraciones, ¿vale? Tipo de impresiones, tipos de papeles, encuadernados, tipos de pliegues, de pósters, bueno, toda la ciencia de la producción para que nosotros podamos sacar el máximo rendimiento de nuestros proyectos, ¿vale? Luego aquí sí que entramos en taller de portfolio, que nos la da Ola Soika, ilustradora de Madrid, y que nos enseñará eso, los secretos de hacer un buen portfolio, de escoger bien las piezas, de ser fieles con nuestro lenguaje, de cómo comunicar bien ese portfolio para que llegue de la mejor manera a los clientes o posibles clientes. Luego, masterclass de introducción al mercado laboral, que la dará Ana, y también es lo que os conté antes. Aquí, sobre todo, va a ser cómo vamos a mover ese portfolio, cómo vamos a movernos nosotros como ilustradores en el mercado laboral y, pues eso, representantes, contactar con clientes, cómo funciona cada uno de los campos y cómo hay que acercarse a ellos para llegar a tener trabajo con ellos, ¿no? Y acabaremos con la masterclass de derechos de autor, que nos la va a dar Mariona Sardá, que es la abogada de la PIC, que es la Asociación de Ilustradores de Cataluña. Y pues eso, nos dará esta masterclass que nos va a informar de nuestros derechos y obligaciones como ilustradores y pondremos mucho foco en derechos de autor, sobre todo, ¿vale? Cómo se gestionan y cómo funcionan ese tipo de contratos. Vale, ya llegamos al final, que estamos en el módulo 5, que es proyecto final, que aquí sí que no os explico nada o sea, en detalle, pero sí que va a ser el proyecto más largo que haréis en todo el máster. Va a ser un proyecto que vamos a dirigir nosotros desde DAC y va a ser, normalmente es un proyecto que podréis elegir entre distintos briefings para que se adecue un poco a vuestras necesidades o especialidades dentro de los que os gusten más, y será un proyecto que le pondremos más atención porque tendremos un poco más de tiempo y va a ser un proyecto muy tutorizado, ¿vale? Aquí no van a haber clases teóricas, sino que ya vamos a poner un
proyecto desde el inicio y vamos a hacer seguimiento de todo el proyecto hasta la entrega final de máster. ¿Vale? Pues ya por mi parte ya lo tenemos. No sé si tenéis muchas preguntas. A ver, dejamos de compartir presentación. Perfecto. Vale, muchas gracias por todos los detalles del máster, David. Tenemos muchas ganas de empezar ya esta primera edición. Yo creo que realmente han quedado muchas dudas resueltas porque al final ha sido una presentación extensa, contundente y con muchos detalles, pero llega el momento de que hagáis un poco, de compartáis vuestras preguntas tanto por el chat o si os apetece más, pues encender el micro, la cámara. Creo que es una oportunidad única para poderle preguntar directamente a David, así que Susana, Luni, Esteban y todos los que estáis hoy aquí con nosotros, si tenéis preguntas o dudas, este es el momento perfecto para resolverlas. Está guay también que pongáis un poco pues, vuestras situaciones personales para aseguraros de que realmente este es el máster que va a ayudar a especializaros en lo que queréis y a potenciar de una vuestra carrera profesional. Entonces, mientras... mira, ha salido una pregunta. Nos pregunta Emilio si, bueno, pues los trabajos son más grupales, ¿no? Si son proyectos individuales o grupales. Normalmente cada una de las asignaturas, o sea, el contenido y la manera de hacer la asignatura la decide cada uno de los profesores, en eso tienen mucha libertad, pero casi siempre son individuales, para no decir siempre, ¿vale? La profesión de ilustrador es una profesión muy individual, muy solitaria, y intentamos replicar tal y como será vuestra profesión. A ver, nos comenta también que él ha realizado ilustraciones y dibujos y ha estudiado diseño y tiene habilidades técnicas, analógicas y digitales. No sabe si es este el mejor máster o es mejor el que es más avanzado, 1000, de editorial y publicidad, que impartís también Ana y tú. Sí. A ver, yo tengo habilidades técnicas, analógicas. Depende, o sea, la gran diferencia entre los dos másters es que este es más genérico, porque tocamos todos los campos, o sea, este vas a tener una visión más amplia de todos los campos de la ilustración y el otro máster que tenemos es más específico en editorial, y cuando digo editorial me refiero no al mundo del libro, sino al de prensa y revistas y publicidad. Es lo que hacemos en el otro máster. Y ahí es un poco también hacia dónde quieres encaminar tu carrera. Si te gustan más otros campos como el cómic, como el libro ilustrado, te diría que te quedarás en este máster. Y si lo que te interesa de verdad es prensa, revistas y publicidad, el otro es más específico. Genial. Emilio, vale, perfecto. Dice que las hemos resuelto. Genial. Yo también te quería hacer una pregunta, David, que es que has comentado que se necesitaría un poco de requisito a nivel software, que sería igual pues tocar un poco algún programa de Adobe. También si tuviesen otras alternativas que hubiesen, pues yo que sé, tocado Procreate, esto también podría servir perfectamente. Sí, Procreate utiliza la misma lógica que Photoshop, o sea, a nivel de capas y, bueno, y como el funcionamiento básico, o sea que no hay problema. Lo que sí que pedimos es que mínimo tengan instalado en su ordenador Illustrator y Photoshop y After Effects, porque van a ser 3 herramientas que sí que se van a dar en clase, de algún modo u otro. Y los trabajos pueden hacerlos al final con lo que quieran. O sea, el mismo trabajo de las asignaturas de técnicas analógicas y digitales lo quieren combinar con Procreate, no hay problema. Con la que se sienta la herramienta más cómoda para ellos, a la que estén más acostumbrados. Genial. Pero a nivel técnico las clases se van a dar en esos 3 softwares. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacerle a David. Como hemos comentado, pues explicar un poco la situación personal, si tenéis alguna duda. Y si no hay más dudas, yo de todas formas os voy a, bueno, como han surgido algunas dudas, una de ellas también puede ser si realmente vuestro perfil adecuado para este máster. Entonces, voy a recordar lo que también ha comentado David, que es que podéis facilitar en cualquier momento vuestro portfolio
a una de nuestras asesoras, se lo hará llegar a David y David así David y Ana podrán juntos valorar si si vuestra candidatura es idónea para el máster y si también al final vais a conseguir los resultados que esperáis. Entonces, yo os facilito por el chat el link. Mira, Susana también nos pregunta, ¿qué dedicación semanal estimáis adecuada? Vale, si quieres, David, yo puedo responder a esta pregunta, que es generalmente entre 12 y 15 horas pero esto también, semanales, pero esto también depende mucho de tu perfil. ¿Por qué? Porque depende de los estudios previos que tengas o de la experiencia previa con la que cuentes, variará estas horas. Es decir, si tienes una experiencia más sólida en algunos aspectos o en el software, pues igual le podrás dedicar menos horas a la semana, pero si necesitas reforzarlas, igual necesitarás más. Entonces, al final, depende mucho de tus necesidades, de tu experiencia y tu trayectoria. No sé si tenéis algo. Vale, genial. De nada, Susana. Bueno, sí, horas pues... fuera de clase necesitarán seguro. Seguro. La cantidad es lo que decías tú, Paula, o sea que depende mucho también del perfil de cada uno, pero en clase se van a usar mucho las horas de clase para dar contenido y los proyectos de cada asignatura se hacen fuera de horas de clase. Claro, que también va bien interiorizar tú, aparte, estos conceptos para luego pues, poderlos aplicar mejor. Además, al final es un máster y, evidentemente, sabemos que eso requiere un esfuerzo, aunque al final, por supuesto, nosotros apostamos porque esto al final pues, da unos frutos a largo plazo que igual durante un periodo de tiempo sí que te esfuerzas más, pero luego los resultados pueden ser muy beneficiosos para las carreras profesionales, por tanto, es totalmente recomendable. Vale, pues David, si no tenemos más preguntas, yo creo que ha quedado todo bastante claro. A ver, el horario de las clases. El horario de las clases o encuentros con los profesores, ¿cuáles serían? Vale, de momento esto está por perfilar, pero generalmente son los lunes o los jueves a las 7 en hora de España, que si estáis en otra parte del mundo, pues será, por ejemplo, en Latinoamérica normalmente pues mediodía, tras 12, 3. Y eso, dos o una clase a la semana. Están en esa franja. Vale. Bueno, pues ahora sí, si no tenéis más preguntas, por supuesto, os animamos a todas las que queráis hacer. Estamos encantados de poder resolverlas. O sea, es lo mejor, o sea, podéis hacerlas porque realmente este es el momento para hacerlas. Pero si no, es que como cada vez que digo que voy a acabar, sale una más, vamos a rascar a ver. Vale, pues si no, ahora sí que lo dejamos aquí. Vale, muy bien. Genial por esta explicación tan detallada, por todas las preguntas, las agradecemos. También finalmente me gustaría avisar de que gracias Emilio, de que esta sesión informativa queda grabada. A partir de mañana podéis verla en YouTube, por si queréis repasarla o volver a mirar algún punto de interés. Y recordaros que nos podéis pedir información en cualquier momento a info@lavasat.com y os atenderemos más que encantados. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, David. No, de nada. A ver, espera, Luni nos hace una pregunta. ¿Sería un encuentro semanal entonces, así igual con todos los módulos? Sería uno o dos. Sí, normalmente es la primera clase de cada asignatura, es lunes y jueves. Y después las otras 3 que quedan es jueves y jueves. Ay, perdona, las otras 2 son jueves y jueves. Son 3 semanas, 1 o 2 clases la primera semana y después jueves y jueves. Vale. Gracias. Bueno, pues ahora sí. Muy bien. Gracias, Luni. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias, David. Y nos vemos en la próxima. En el inicio del máster, por supuesto. Genial.